Una persona tal vez viendo esto tenga miedo, tenga temor. ¿Cómo esa persona vence el miedo y se pone y se encamina hacia la libertad? Para vencer el miedo, uno tiene que entrenarse. No es cuestión de qué miedo, qué pena que nací en un pueblo alejado de la ciudad, o que mi papá no era empresario, o estas condiciones son precarias. No. La mejor forma de vencer el miedo es bailar con él. ¿Y cómo bailas con el miedo? Entrenándote, poniéndole música, poniéndole sabor. Entonces, en ese momento ya no es una confrontación, sino es una danza. Mientras más me entreno, más suerte tengo. ¿Cuánto tiempo te tomó a ti tener el primer $1.000.000 en tu patrimonio? Aproximadamente 7 años. 7 años, 7 años. después de haber conocido a Robert. Sí, pero ten en cuenta que 7 años, porque no había te estoy hablando que no había internet, Sí, no sí. había negocios digitales, todo era más difícil, Ujú. ¿no? No había el iPhone, Sí, ¿no? Lo máximo en esa época era el Viper, que ahora hemos visto lo que ha pasado hace poco con los Viper, ¿no? sí, ¿qué cosa? Ayer han volado 4.000 personas que le pusieron explosivos en los Viper, allá en Hezbollah. Pero ese es otro tema. La tecnología evoluciona, Ujú. ¿viste? En esa época, en mi época, un celular era una cosa así, que Sí. te ponía, que parecía un iPad gigante, ¿no? Y más grueso. Entonces, es otro mundo. Entonces, ahora uno se puede apalancar en la tecnología. Y sobre todo que me tomó también 7 años porque yo era empírico, venía de ganar $150 mensuales. Entonces, para mí, ese primer millón fue como tocar el cielo, ¿no? Sí. Era como 100, Ujú. ¿no? Porque, caramba, qué alegría tan grande de haber logrado la prosperidad creando activos, no trabajando sábado y domingo, lunes y martes y 7 por 24, sino era creando activos. Mm, Me gusta eso. Y bueno, yo personalmente creo que 7 años es muy poco tiempo, porque la mayoría de personas trabajan una vida entera y jamás ven $1.000.000. Y poder hacerlo en tan solo 7 años es impresionante. Ahora, de ese primer millón, ¿cuánto te tardó hacer el segundo? Bueno, lo más difícil es el primero, El primero. ¿no? Porque el segundo o los que viene a ser como parte de tu estilo de vida, Mm, ¿entiendes? Es como que digas, yo no es que estoy a dieta, sino que he cambiado mi alimentación, claro. ¿no? Igual es cuando tienes educación financiera. Entonces, pero te voy a decir algo más tan importante o más importante que eso, ¿no? Yo no quiero ser el más rico del cementerio. No mido mi fortuna por mis millones, Mm, sino por mis bendiciones. Y que soy financieramente libre. ¿Qué significa ser financieramente libre? Eso es un buen punto que mucha gente no sabe porque cree que para ser financieramente libre tienes que ser millonario. mm, No es verdad. Por ejemplo, si tu costo de vida es $5.000 mensuales, o en Latinoamérica, $1.000 mensuales, el costo de vida es menor, 1.500, 2.000, vamos a poner 2.000 como promedio. ujú, Eso quiere decir que tus ingresos pasivos deben ser superiores a $2.000 mensuales. No mm. tienes que tener 50 millones, sino lograr que tus activos digitales o los activos que has construido superen los $2.000 mensuales. Ahí logras tu libertad financiera. Y yo más que mis millones, te confieso, me concentro en ser financieramente libre. O Mm. sea, puedo salir a almorzar, puedo viajar con mi familia, tengo una buena calidad de vida, me siento en la plenitud de mis facultades físicas y mentales. No necesito 100 millones. Lo que necesito es paz financiera y saber que agrego valor a la vida de otras personas. Eso me da propósito, me da significado y no quiero ser el más rico del cementerio. Mm, Sí, no, y me encanta eso porque es totalmente cierto. Y bueno, me lo dijiste cuando me dijiste, Josué, voy a ser tu mentor. Y yo, ¿pero por qué yo? Y yo no me puedo ir con lo que yo he aprendido a la tumba. Sí, No me puedo ir con lo que he aprendido a la tumba porque estaría no sirviéndote de la mejor manera que yo sé. así es. Y eso te lo aprecio infinitamente, que fue así, ¿verdad? Ha sido un proceso, como tú bien dices, en la mentoría,
pero ha sido un proceso el cual yo personalmente he visto mi vida, mi mentalidad, la manera que manejo el dinero cambiada totalmente. Y por eso también mis finanzas han cambiado, mis padres ahora están haciendo lo mismo, mi novia, etcétera. Así que lo aprecio un montón porque todo empezó por ese primer paso que tú me dijiste. Ya no ves la vida con tus ojos físicos, sino la ves con los ojos de la mente. Y Correcto. eso es invalorable. Sí. Hay un dicho que creo que es como que el primer millón es el más difícil de absolutamente todos y después del primer millón es prácticamente inevitable. Sí, Entonces yo siempre creo que ese primer paso es el que da más miedo, el más difícil, porque estás empezando de cero. Es decir, incluso creo que era Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, que dijo que los primeros $100,000 is a bitch, ¿verdad? Son los más difíciles, pero tú tienes que conseguirlos sin importar lo que sea y después de ahí tu patrimonio se multiplica exponencialmente después de esos primeros 100,000. Y creo eso 100%. Entonces, hoy en día, Fernando, ¿en qué tú te enfocas ahora que tú eres libre financieramente? ¿Qué te gusta a ti hacer? lo que estoy haciendo en este momento, servir. Mm, Eso es lo que me gusta. Porque, fíjate, por ejemplo, estoy en una edad que tengo que comer moderadamente, ¿verdad? Tengo que, o sea, no, ¿puedo comer una barbaridad? No. ¿Puedo hacer las cosas que hacía de joven, amanecer y estar trabajando al día siguiente normal? No. ¿Puedo tener la vida activa que tenía antes? No, todo es más moderado. O sea, nada te lo llevas. ¿Cómo hubiera querido de joven tener lo que tengo ahora? Pero la vida es así, mm, ¿no? Entonces a veces pasan los años y logras lo que no tuviste de joven, pero ahí vienen dos inteligencias. La primera inteligencia es la inteligencia fluida, la que te mantiene en tus facultades físicas, mentales, en el top de tu juego y que te juergueas y a las 7 de la mañana estás listo para tu podcast. Eso sucede hasta los 50 años. Después de los 50 años viene la inteligencia cristalizada. ¿Qué significa eso? Es toda la experiencia que has acumulado en tu vida en base a los errores que has cometido, a cómo te has preparado y a cómo te has apoyado en el conocimiento de otras personas. Entonces eso te da un profundo significado. No sientes en ningún momento que estás decayendo, sino más bien estás transfiriendo tu conocimiento a las generaciones por venir. Y eso es lo que me encanta en este momento de mi vida. Cuando me muera, ¿me voy a llevar a esta casa? No. ¿Me voy a llevar este reloj? No. ¿Qué me voy a llevar? La satisfacción de haber dejado una marca, mi libro, cosas simples. mm. Eso es lo que me va a hacer trascender. Eso sí me gusta. No quiero ser uno más que pasó por acá, sino haber dejado algo para que gracias a ese pequeño grano de arena la vida sea mejor para las personas que como yo encontraron una solución a su problema. Me encanta eso. Entonces, hablaste del libro. El libro tuyo se llama Del miedo a la libertad. ¿Cómo las personas pueden vencer el miedo con respecto a la parte de lo que es las finanzas? Porque yo me recuerdo muy bien de cuando estaba re mega endeudado, tú sabes, conoces mi historia, perdí todo, yo ni siquiera quería abrir la cuenta de banco en mi celular porque me daba vergüenza, me daba temor y no me gustaba y no sabía cómo cambiar, ¿verdad? Hoy en día mi historia es diferente, gracias a Dios, pero la pregunta es, una persona tal vez viendo esto tiene miedo. Gracias a Dios y a tu esfuerzo. Sí, y el esfuerzo. Sí, Entonces, una persona tal vez viendo esto tenga miedo, tenga temor. ¿Cómo esa persona vence el miedo y se pone y se encamina hacia la libertad? te hago una pregunta. ¿Cómo te sientes tú cuando ves tus primeros podcasts que hiciste? Uy, no, no, no miren el primero, de verdad. ¿No es cierto? Sí. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú de verdad te entrenas, estás obteniendo resultados por anticipado de lo que viene en tu vida. Mm, Entonces, para vencer el miedo, uno tiene que entrenarse. No es cuestión de qué miedo, qué pena que nací en un pueblo alejado de la ciudad, o que mi papá no era empresario, o estas condiciones son precarias. No. La mejor forma de vencer el miedo es bailar con él. ¿Y cómo bailas con el miedo? Entrenándote, poniéndole música, poniéndole sabor. Entonces, en ese momento ya no es una confrontación, sino es una danza. Mientras más me entreno, más suerte tengo, mm, claro. ¿verdad? ¿Cuántos podcasts hemos hecho juntos? ¿Y cómo vamos cada vez mejor y mejor y mejor? Ujú, Miedo le tendría a no hacer ningún podcast contigo. Miedo le tendría a pensar que no debo cometer ningún error.
porque eso quiere decir que estoy estancado en la zona de confort. Entonces, cuando, por ejemplo, tú eres mi mentor y diriges a mi equipo de marketing, y todas las semanas nos pateas el trasero. Es así. Sí. Los números, Fernando, ¿por qué no has grabado? ¿Por qué no has hecho esto, lo otro? Me llamas la atención, me exiges. Eso me encanta. Es dolor del bueno. Entonces, si miedo le tendría a no estar en esas llamadas, como tú me dijiste, Fernando, ¿por qué no estás en la llamada? Mm, ¿Te has conformado? No, he tenido una situación y ahí mismo estuve en la siguiente llamada. claro. Uno necesita eso, Mm, alguien que te patee el trasero, ¿no? Pero esas personas que quieren ser nice, buena gente con todo el mundo, con placer, eso es lo peor que puede haber. Porque ahí es como que vendes tu alma al diablo, mm, pierdes tu identidad. Quieres ser nice, buena gente, con placer. No, uno tiene que tener una línea. Por ejemplo, si tú me preguntas, ¿no? Pregúntale a ver a María Corina Machado si tiene miedo. mm, ¿Qué dice ella? Vamos hasta el final. Está enfrentando la muerte todos los días. Pero los cobardes mueren todos los días. Pero un guerrero muere una sola vez cuando suena la campana. ¿Qué dice el proyecto de María Corina? Vamos hasta el final. ¿Y cómo se llama su proyecto? Venezuela Libre. Yo me quito el sombrero. ¡Qué ejemplo! ¿Te das cuenta? Entonces, los emprendedores podemos tomar muy bien ese modelo, mm. porque es el modelo de la libertad. ¿La libertad es un derecho? No. La libertad uno se la gana. Uno la construye todos los días. Porque claro, tú puedes tener un gobierno democrático, pero si eres pobre, ¿qué libertad tienes? No, no puedes ir a un consultorio médico, no puedes ayudar a tus hijos, Ujú. y la pobreza es algo duro, pero es eterna, porque proviene del espíritu. Tú has estado en un momento difícil, que trabajabas en la gasolinera, estabas económicamente quebrado, pero eso fue transitorio. Tu espíritu y lo que pusieron tus padres acá te sacó adelante. Si no hubiera sido por eso, hubiera sido un débil y hubieras esperado a que el gobierno te solucione un problema con un bono de subsidio y te haga más pobre. Quiero que me des ejemplos de qué es un activo. Sabemos que un activo es todo aquello que pone dinero en mi bolsillo. Bien, teóricamente suena muy bien. Ahora, todo el mundo piensa inmediatamente de cuando mencionamos la palabra activos que generen ingresos pasivos, inmediatamente piensan en bienes raíces. Quiero comprarme bienes raíces. Entonces, pero has mencionado aquí que no solamente los bienes raíces son activos. Y esto yo no lo entendía personalmente yo tampoco, ¿verdad? Que yo tenía activos enfrente mío y no me daba cuenta. Entonces, quiero que expliques y des ejemplos de qué son activos y cómo las personas pueden empezar a conseguirlos ellos mismos para evitar esa situación, por ejemplo, del título y de todo eso, de que no consiguen trabajo en otros países o de una pensión miserable de retiro. Si ese clip de Actitud Millonaria te ha gustado, dale click aquí para ver el episodio completo. Y si tú quieres aprender cómo convertirte en un vendedor digital certificado que hace un mínimo de $100,000 en tan solo unos meses sin tener que tener su negocio, sin tener que tener seguidores y empezando completamente desde cero, dale click aquí para ver un video completamente gratis que te muestra paso por paso exactamente cómo tú puedes hacerlo.